Bienvenidos y damos inicio al cuarto taller del programa Familias Conscientes. Como sabéis, en este taller nos acompañan Rubén Brenes, José Miguel Valcárcel y Andrés Iborra. El título de esta charla taller es El mapa de los talentos de la familia, hábitos diarios para potenciar lo mejor de cada uno en casa. Así que sin más preámbulos, arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar la cuestión técnica, hemos pensado en el equipo de Desarrollate que lo mejor para hablar del mapa de la familia es hacer mapas de la familia, ¿vale? Entonces utilizamos esta herramienta de la que os hablamos el otro día, que se llama Manual Thinking. Os hablamos ligeramente. Hoy la vamos a utilizar. Es una herramienta que creó mi hoy amigo Lucky Huber, que fue el jefe de diseño industrial del restaurante El Bulli con Ferran Adrià. Y lo empezaron a utilizar al principio de los años 2000 para potenciar el trabajo creativo en grupo. A partir de 2015 lo empezamos a utilizar en nuestro centro, en nuestro cole, para trabajar con chavales y la verdad que es espectacular. ¿Por qué? Se llama Manual Thinking, porque es pensamiento con las manos. Alrededor del 30% del cerebro está dedicado a la motricidad fina, a la conexión con las manos, a la pinza. Eso significa que todo lo que hacemos con las manos lo vivenciamos y lo aprendemos muchísimo mejor. Eso los que, vosotros que sois padres y madres lo tenéis clarísimo y los maestros también. Entonces, nada, con Manual Thinking en una cámara que he preparado ahí y con José y con Andrés en las otras, pues vamos a sacar adelante esto. Evidentemente, la vista que tenéis ahora es un mosaico, ¿vale? Cuando empecemos a hablar, esto va a ser como cuando en la tele nos ponen una traducción simultánea para sordos, ¿vale? José va hablando y yo voy a ir utilizando Manual Thinking. Es muy visual, ¿no? Entonces, utilizamos etiquetas, el mapa. Si queréis verlo más grande, pues hacéis doble clic en la ventanita del mapa y si después veréis a José en la parte de arriba, si lo ponéis en el modo orador, está bien, o en galería, quiero decir, doble clic, lo veis grande, desanclar, volvéis a verlo igual. ¿De acuerdo? O sea que tan sencillo como eso. Yo me voy a la otra parte del escenario, a disfrutar. Bueno, pues primero que nada, Fede, muchas gracias por invitarnos a este maravilloso taller y a este foro maravilloso de familias y padres y madres en un tema tan relevante e importante que es cómo somos una familia en equipo y cómo generamos equipo en familia, ¿no? O sea, qué mejor y qué argumento más potente para los equipos que empezar a hacerlo en nuestra familia, ¿no? Y ese es un reto, ¿no? Entonces, cuando estábamos preparando la sesión, nos hemos lanzado directamente a la piscina, el equipo, Andrés, Rubén y yo, y esto que solemos hacer con equipos, con personas, con familias, en habitaciones, foros, y estando todos juntos, dijimos, pues, como tenemos un tipo muy innovador que es Rubén, eh, pues hemos dicho, vamos a hacerlo en digital. Y bueno, esperemos que salga, ¿no? Entonces Rubén va a ir manejando las etiquetas y las informaciones claves que vayamos sacando de el modelo de talentos de la familia, pues como bien decía antes, para hacerlo práctico, hacerlo manejable, hacerlo entendible y hacerlo divertido, ¿no? Porque al final este mapa es algo que se queda contigo y se queda con la familia y es el que nos puede dar el foco para, oye, levantar una actividad, generar un nuevo hábito, visualizar el talento fuerte de la familia en un campo determinado y de esta forma, pues nos damos cuenta cuando lo hacemos en vivo que es mucho más potente, ¿vale? Bien, entonces, para este ejercicio hemos, vamos a compartir con vosotros un perfil de talentos de una familia real,
Una familia de 5 componentes, madre, padre y 3 hijos, donde vamos a compartir con vosotros cuáles son los talentos de ese microcosmos familiar, de ese equipo familiar, y vamos a entender entre todos en qué es buena esa familia como equipo, dónde tiene una tendencia, como bien decía Fede antes, la tendencia natural de crecer es en aquello en lo que soy bueno, pero para crecer en lo que soy bueno, pues tengo que primero ser consciente de ello, que muchas veces no lo somos, y segundo, trabajarlo, ¿no? Así como el talento viene en mi ADN y si lo mido, eh, lo veo y soy consciente de que lo tengo, no porque lo tenga, lo desarrollo de una forma positiva, lo desarrollo de una forma positiva y práctica cuando lo entreno, ¿vale? Entonces en eso consiste el camino. Entonces voy a compartir con vosotros un primer cuadro que nos lleva, me tienes que facilitar, Fede, yo creo que compartir. Ahora, vale, fenómeno. Bien, no sé si veis en mi pantalla el cuadro de la familia. ¿Lo veis suficientemente Sí, grande? perfecto. Está ¿Es perfecto, José. legible? Ahora un poco mejor, sí. Vale, lo puedo ampliar un poco más para no irme de pantalla. ¿Ahí lo veis mejor? Ujú. Vale. Bueno, pues este es el ejemplo práctico que queremos compartir con vosotros. Aquí veis un hijo, una hija, la segunda hija, la madre y el padre. A la derecha se movilizan los 10 primeros talentos de cada una de las personas y los 5 últimos. ¿Por qué los 10 primeros? Pues porque es lo que la persona es. Esto se demuestra que es el ADN, viene con nosotros, nos acompaña a lo largo de la vida y en esas 10 cosas es donde yo soy bueno, donde yo crezco, donde me acerco de una forma natural, sin forzar. Es como una descarga energética que viene en mi ADN y me acerco ahí a ser bueno. Lo primero, lo ideal es ser consciente de eso y lo segundo es cómo crezco con eso. Y los 5 últimos que están marcados en gris son donde menos tengo energía, ¿no? Entonces, conocer donde menos tengo energía yo individualmente y como familia, pues también es relevante para no frustrarme, ¿no? Pues porque si elijo uno, mm, que además este es un área donde la familia no es muy potente porque tiene sus últimos 3 de los 5 componentes, tienen en sus últimos 5 el talento de conexión, el talento de contexto, pues, ¿qué me está diciendo? Pues que si de repente la familia se tiene que enfrentar a qué es lo que ha pasado en el pasado, de dónde viene la historia, qué problema tenemos que resolver con cosas que vienen de nuestros ancestros. Bueno, pues ahí la familia no es que no sea buena, es que no tiene la tendencia natural o la curiosidad natural a acercarse a esas cosas, ¿no? Y esto ni es bueno ni es malo, pero saberlo para no frustrarnos como familia, pues es interesante, ¿no? Bien, entonces en este cuadrante pintamos los 34 talentos o pintamos los 10 primeros talentos y los últimos 5 en los 4 grandes áreas que el modelo nos ayuda a reconocer, que son el área de talentos de pensamiento estratégico, que es decir, pensamiento, dónde dedico el tiempo a pensar o cómo dedico el tiempo a pensar. ¿eh? Ahí vemos que hay talentos potentes como el aprendedor, pues la familia tendrá una tendencia natural a eh, mm, acercarse al estudio, será más proclive a la lectura probablemente, ¿eh? Eh, porque son 3 personas que tienen el talento de aprendedor en su top 10, ¿vale? Eh, y pues coleccionador, intelección, estratégico, bueno, pues eso es la energía de pensar, energía de ensimismarse, pues probablemente habrá miembros de la familia que se ensimismen más en sus pensamientos, necesiten tiempo para estar solos,
porque ese tiempo de estar solos les desarrolla, ¿no? Porque son gente que necesita pensar y necesita tiempo para pensar, para desarrollar sus talentos, ¿no? Los talentos de influencia son aquellos que generan energía hacia afuera. Oye, la jovialidad, la jocosidad, el talento de comunicación, pues 3 de los miembros tienen el talento de comunicación en su top 10 también. O sea, la capacidad de oratorio, la capacidad de explicar, la capacidad empática de llegar a la gente, pues eso lo tienen de forma natural, igual que la autoconfianza o igual que la sociabilidad, ¿no? Bien, vamos a ir viendo rápidamente y ahora veremos el análisis más cercano. El otro dominio es el de relaciones interpersonales. Esta es la parte más emocional. Bueno, aquí no os lo he dicho, pero en todos hay 5 personas, los 5 miembros de la familia. Los pesos son importantes, pues un 20% del peso de pensamiento estratégico es alto y es bueno. 27%, 29%. O sea, aquí estamos hablando de qué dominio o qué área de energía predomina más en la familia, y esto después tiene unas consecuencias. Y por la parte de relaciones interpersonales estábamos hablando de la energía emocional, del contacto entre los miembros de la familia y los miembros de no la familia, externo, ¿no? Aquí la característica es que este 24%, por así decirlo, es un 24% reforzado, es menor que el 27 y el 29, pero resulta que solo hay 2 bottom 5 y hay mucho top 10, ¿no? Entonces, esto pues es otro dato importante que se puede analizar. Vamos, perdón, vamos a traducir otra vez. Que José, como viene de Massachusetts directamente, No, bottom five son los últimos talentos y top five son los más potentes. ¿Vale? O sea esto que es. Vale, perdonadme, no pasa pero nada, José, yo vamos muy traduzco. rápido. Pero lo que sí rogaría a los que asistís es que preguntéis, paréis, levantéis la mano, apostilléis. Es decir, Escribid en los comentarios, que en el chat, está Andrés sí. ahí atento, ¿vale? Estará ahí Sí, atento. estará Andrés pendiente, sí. Sí, sí, sí. Vale, bueno, estábamos en la parte de relaciones interpersonales. Esta es la parte emocional de la familia, cómo afectivamente nos relacionamos, nos llevamos, qué profundidad emocional genera nuestro contacto. Y los talentos de ejecución son los talentos ejecutivos, prácticamente, ¿no? Son los talentos prácticos, es decir, venga, ¿dónde están las tareas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funcionamos y cómo nos organizamos en equipo? ¿Vale? Entonces, como os decía, es importante los porcentajes y es importante ver si estamos en los 10 primeros talentos o en los 5 últimos, ¿no? Vale. Voy a saltar al... ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario a este respecto? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que necesitemos matizar? ¿Mm? Tenemos por ahí, buenas tardes para todos, cualquier cuestión. Ah, vale, sí. Soy yo, José. Les he Vale, puesto vale, cualquier vale. cosa, ya la recojo y ya Correcto, comento. correcto, vale. Bien, pues esta es una parte interesante para compartir con vosotros. Entonces, comparto con vosotros, aunque podamos volver ahora hacia atrás al siguiente, pero comparto con vosotros este segundo gráfico, ¿vale? Que de lo que nos habla es de la información estadística que el modelo proporciona sobre los talentos. Y entonces nos habla de una serie de flechas que de lo que nos está hablando es de la energía existente entre los talentos. Un talento, por definirlo muy rápido y sencillo, es energía. Es hacia dónde se me va la energía de la familia para
nuestra vida diaria, ¿no? Y entonces hay una prelación. Ya no nos centramos en los 34 talentos, sino la prelación es cuáles son los 10 talentos más fuertes de la familia, ¿no? Yo creo que conocer esto es importante, es interesante a la hora de, después de entender qué cosas se nos van a dar mejor y qué cosas se nos van a dar peor, ¿no? Pues Que no has comido. porque como familia tenemos más tendencia hacia unas cosas u otras, ¿vale? Entonces, como el primer talento es el logrador de la familia, que encima tiene dos flechas de energías adicionales. Pues ¿esto qué significa? Pues que como familia nos acercamos a hacer cosas, a lograr cosas, a cerrar proyectos, a cumplir con nuestros compromisos. Bueno, pues hay una tendencia general en la familia a que, a que cumplamos con los compromisos, ¿vale? Bueno, eso es una energía que tenemos. Ahí es donde podemos ser potentes, ahí es donde podemos generar crecimiento en familia. Hay otro talento importante que es el del aprendedor, porque tiene dos flechas. Estadísticamente es un talento que está reforzado. Entonces, pues probablemente es una familia que tire bien en los aspectos de lectura, académicos, los chavales en el colegio, y que cumpla con pues, el rigor educativo, pues que tenga una tendencia natural a eso, hacerlo bien, ¿eh? Encima son talentos, pues puede haber una componente técnica en esos estudios que la familia tenga y pues la necesidad de lograr y de cerrarlos, ¿no? Y por otro lado, el responsabilidad y el empatía. Esto lo vas poniendo tú ahí, Rubén, ¿verdad? En el plano, Sí, ahí está. ¿vale? Bueno, pues con esto podríamos tener perfectamente un mapa de cuáles son los 4 grandes talentos que la familia puede trabajar en ellos para crecer de forma, eh, para abordar, para abordar campos en los que crezca y desarrolle su mejor potencial, ¿vale? Eh, bien, hasta ahora alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre cómo va esto. Vale, bueno, pues seguimos y en cualquier momento comentáis o incentiváis. Vale, el otro lado de la moneda es lo que el modelo habla de cuáles son aquellas combinaciones estadísticamente menos frecuentes. Esto no deja de ser un dato, pero es un dato que nos puede acercar a gestión y a decisión, ¿no? Y esto es lo que nos habla es de talentos que existen en la familia, que están dentro de los 10 más fuertes, pero que pueden generar no sintonía. Estos pueden ser áreas de conflicto en la familia, entre miembros de la familia o en discusión general de la familia. ¿Por qué? Pues porque naturalmente hay una información rica en la estadística del modelo que nos habla de que el talento deliberativo, que es el de darle muchas vueltas a las cosas antes de tomar una decisión, encontrar el mejor camino para solucionar un problema que tenemos en familia, esa es una tendencia natural que existe en la familia, pues puede estar eh, confrontando con otra tendencia natural que hay en la familia de ver el lado medio lleno de la botella. Y esta tendencia en la familia, en algunos miembros, puede estar diciendo, oye, tira, vamos a hacerlo porque ya lo arreglaremos, aunque la primera decisión no sea la más correcta, con el prueba y error funcionaremos. Mientras que el deliberativo dice, no, 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 ¿qué dices? Déjate de prueba y error. Antes de salir con cualquier cosa, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede ser un mapa que puede estar dando caminos de por qué confrontamos, por qué determinados miembros de la familia confrontan en determinados temas.
igual que el de la comunicación, ¿no? El comunicación es capacidad oral, capacidad de hablar, capacidad de expresarse, espontaneidad, ¿no? Y lo mismo, prueba y error y no me importa salir y comentar. Y el deliberativo, que es muy fuerte en la familia, porque habíamos visto antes que el deliberativo lo tenían 3 miembros de la familia, ¿vale? Estos 3 miembros es un valor importante porque además está en sus 5 primeros, pues estadísticamente da un valor potente y por eso está el segundo, ¿vale? Pues ese deliberativo que es, vamos a asegurarnos antes de tomar decisiones, vamos a tirar antes de salir con esta decisión, vamos a sentarnos y hablarlo muchas veces, o pensarlo y reflexionarlo. Y otra parte de la familia puede estar tirando con su positivo, que también es muy fuerte, porque son 2 miembros de forma importante, y con su comunicación, que son 3 miembros con el talento fuerte en su comunicación, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a prever por dónde podemos estar teniendo conflicto o áreas de no entendimiento, ¿vale? Bien, bueno, por ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Bien, bien. Eh, Matices o... Perdona, José. Sí. Sí, que comentan que se entiende, sí, se entiende el modelo, pero que ve difícil la aplicación. Bueno, claro, entiendo el comentario. Para poder aplicarlo, nos estamos saltando muchos pasos. Aquí estamos haciendo una representación gráfica y, y una explicación, dando un poco por sentado que se entienden los talentos, que los miembros de la familia conocen sus talentos, y que saben más o menos interpretar qué significa cada cosa. Y eso, pues evidentemente, efectivamente, no nacemos de eso. Eso requiere, si quieres, un tratamiento previo, preferiblemente con cada miembro de la familia, que tengan su informe. Hay un informe individualizado de talentos que es del que sacamos esta información. Claro, es que por eso comentan también que cómo se sabe cuáles son los talentos de la Claro, familia. claro. Mm. Claro, claro, justo. Este es el aterrizaje previo. Nosotros aquí estamos saltándonos esos pasos y estamos yendo al resultado. Para saber los resultados de la familia, pues cada uno de los miembros debe hacer una especie de prueba individual, online, sencilla, donde responde a una serie de cuestiones y, y- y después de unos 45 minutos de este ejercicio online individual, vuelca este resultado. Y con ese resultado es con el que hacemos esta operativa, ¿no? Porque en este caso concreto, estos son los resultados de cada uno de los miembros de la familia. Esto no nos lo hemos inventado, estos son resultados reales, ¿vale? Entonces, eso efectivamente es previo. Y una vez cada miembro de la familia hace eso, tiene su resultado, hay un informe suficientemente bien explicado para que sepa qué es cada cosa. Y esto normalmente hay una sesión en familia o en equipo previamente donde la gente comparte sus resultados, donde los miembros de la familia se hablan unos a otros. Oye, a mí me ha salido esto, yo tengo esto otro. Con esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo entiendes tú esto? O sea, hay una fase previa donde se conoce los talentos de cada uno, ¿vale? Que ese es un buen matiz. Nosotros hemos saltado directamente a la interpretación, ¿vale? Y perdón, José, sobre todo porque el otro día quizás ha sido el error. Habíamos supuesto que los que estabais hoy habéis estado otro día, no tiene por qué, ¿vale? Claro, O sea pero bueno, es el modelo Clifton Strength y funciona así.
Lo que sí tengo que decir a nivel práctico, porque yo cuando conocí a José, lo primero que hicimos fue, hice el test, ¿no? Sí, Entonces, es muy interesante porque asumes lo que eres y dices, es verdad, si es que este soy yo. Entonces, el efecto que se produce en un grupo de trabajo, en una familia, en una clase, es decir, es reconocer al otro y decir, es que esta es María y es así. Y entonces, el mindset, o sea, la estructura mental pasa de quejarte, es que no se calla, es que todo el día, es que tiene que verbalizarlo todo claro. Es que es súper comunicativa. Es que lo tiene arriba del todo. Es que es normal. Es así. Y como dice mi maestro de yoga, compartido con José, patata es patata. mm, Entonces, asumimos eso, lo valoramos como un talento que lo es, y gracias a toda esta estructura que nos da Clifton Strength, pues lo utilizamos en positivo. De ahí viene la potencia de este modelo. De todas formas, efectivamente, gracias Rubén, la sesión que hicimos previa a esta, hablábamos un poco más en detalle de dónde viene esto, qué significa, que eso a lo mejor, Fede, le puedes compartir con ellos la grabación, ¿sabes? Por si alguno no estuvo, porque en esa grabación que se hizo hablábamos de un poco del origen de esto, ¿no? Y Sí, todos tienen el acceso al anterior. O sea, los únicos que no, pues sí hay alguien que se haya inscrito estos últimos días, pero vamos, el domingo pasado, lunes, todos recibieron enlaces de anteriores de sesiones. las sesiones anteriores. Vale, pues en esta sesión anterior donde estuvimos hablamos del origen del modelo, la extensión, más de 38 millones de personas en el mundo, 60 años de investigación y un poco la solidez técnica de estos talentos, de estas definiciones y de estos porqués, ¿no? Y esa solidez es lo que da el plantar una base sólida para después hacer lo que estamos haciendo, interpretar, porque cada familia tiene su microcosmos y su macrocosmos, cada equipo tiene su ADN, ¿no? José, también preguntan que si el modelo se puede usar de forma casera, Total. si es entendible, a ver, sí, Podemos sí, entender estos se modelos. puede entender el modelo o si se necesita algún tipo de especialización, Bueno, interpretación vamos a especial. ver, yo diría que hay dos partes. Una primera parte, cuando uno hace su autoevaluación de talentos, el informe es autoexplicativo. Eh, Hombre, si hay algún profesional, pues como nosotros, ¿no? O hay más profesionales, no tenemos por qué ser nosotros, pero si hay un profesional que te decodifica algunas cuestiones como estos detalles, pues ayuda, ¿no? Y la segunda parte, la interpretación de estos cuadros, pues sí que probablemente requiera alguien especialista en familia, alguien especialista en la generación de estos informes que ayude a interpretar. Eso es. Eh, Comentan que estuvieron el otro día efectivamente y que entienden que la interpretación se tiene que hacer a partir de lo que has comentado, ¿no? Efectivamente, a partir de la realización del test y coger los resultados e interpretarlos adecuadamente y de una forma pues científica, efectivamente, es así. Claro, claro, porque es que si no hacemos el ejercicio, pues podemos, como decíamos el otro día, intuir, oye, que mi hijo pequeño pues es muy divertido y que cuando sale con sus amigos habla mucho y se ríe mucho. Pues ese podemos intuir que hay un talento sociable natural, pero una cosa es intuir y otra cosa es gestionar. Y para gestionar, pues si tengo el dato pues puedo meterlo en un proceso pues eso, de gestión, de trabajo y cómo gestionar ese talento sociable, cómo ayudar a la familia, ¿no? Cómo coordinarlo en las energías familiares. Y entonces ahí esa es otra fase, que es un poco esta en la que estamos. Pero sí, buenas preguntas y buen aterrizaje, ¿no? Os animamos a seguir preguntando y a seguir aportando, que nos ayuda a nosotros mucho también. Bien, entonces yo, por ejemplo,
Ahora le pregunto a nuestra audiencia, ¿no? Una vez sabido sobre todo qué significan los números en, en negrita fuerte, qué significan los números en negrita menos fuerte y qué significan los grises. Por ejemplo, yo pregunto a la audiencia, oye, el talento del logrador, que es el talento número uno de la familia y que habla de la necesidad que la familia tiene de cerrar cosas, comprometerse en proyectos y ir juntos y trabajar juntos, y eso les da energía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tres miembros de la familia tienen el talento logrador en sus cinco primeros, pero hay un miembro de la familia que lo tiene en el último? José, perdona, dime quiénes son los miembros que tienen, que no lo puedo ver ahora. Pues mira, el miembro de la familia, el hijo, tiene el talento logrador en el cuarto, la madre lo tiene en el cuarto y el padre lo tiene en el uno. O sea, eso es mucha energía. Es mucha energía de logro, de querer hacer cosas, de querer cerrar, de si me he comprometido a esto, esto lo hago, como familia, ¿no? Porque hay energía familiar. Pero ¿qué pasa? La pregunta mía es cuando la hija uno lo tiene el último. ¿Qué Nos, pasa ahí? nos Esto le dicen pregunto a la audiencia. nos dicen por una parte que hay una oveja negra, desconexión, o sea, el tipo, como que se desconecta, como que no hay conexión entre los miembros. La hija una se une al rebaño, hay que tirar de ella siempre, comentan también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues que me encanta porque es natural, ¿no? Hombre, esto yo creo que lo que marca es que si como familia no nos cuidamos todos, esta persona, la hija uno, se puede sentir marginada, ¿no? Porque, oye, lo que a ella no le sale de forma natural, que es tirar para adelante, cerrar proyectos, hacer cosas juntos, los demás pueden, si no conocen sus talentos, que es esto que decía Andrés antes, ¿no? Si no conocemos nuestros talentos como familia, podemos interpretar que efectivamente es la oveja negra, que no quiere hacer las cosas. Podemos entrar en juicios como familia y enjuiciar a la hija número uno, y es hija de Dios y hija nuestra igual, ¿no? Forma parte de la familia y tiene otros talentos. A lo mejor no el de logrador, que como familia somos muy fuertes, pero tiene otros talentos. Entonces, conocer este mapa es, desde mi punto de vista, interesante para integrar a la hija uno y no juzgarla porque no vaya tan fuerte como el resto de la familia en lograr cosas, ¿no? Puedes activar mucho sufrimiento, de hecho lo hace, es lo que Exacto, os comentaba antes. exacto. Puede generar sufrimiento, sentirse fuera de lugar y entenderse que no forma parte de esta familia porque es distinta. Pero si conoce sus talentos y el de sus familiares, se da cuenta que, oye, que es equipotencial porque tiene otras cosas. Por ejemplo, lo mismo nos pasa con el talento deliberativo. El talento deliberativo, hay tres miembros de la familia que lo tienen bien arriba en sus cinco primeros, pero el padre lo tiene el 33. ¿Qué pasaría si este padre quisiese imponer, entre comillas, la oratoria familiar o la enseñanza familiar desde, oye, no es importante entrar al detalle en las cosas, no os preocupéis por eso, porque se queda solo rápidamente, porque hay mucha energía en la familia para profundizar, para darle vueltas a las cosas, para, mm, para analizar antes de decidir y para, con, con la idea de no equivocarnos, tomar la decisión más adecuada. Hay mucha energía en la familia, entonces, pues el padre, pues quizás entendiendo eso, modula
modula e incentiva a la familia y no, y tampoco se siente frustrado, ¿no? Porque esto al final, como decía Rubén antes, pues puede generar exclusión y frustración, ¿no? ¿Qué os parece? Estaría bien si se os ocurre ahora mismo, una vez que habéis comprendido esto, si pasa lo que por vuestras cabezas, lo que comentaba antes, que me pasó a mí, si nos queréis compartir alguna cuestión en la que digáis, ostras, pues esta movida que me pasaba a mí se podría haber desactivado porque esto no es así, claro. Comparto muy rápido una anécdota con mi familia política. El día que nos volvíamos de vacaciones, a mí yo soy súper eh, ejecutor, ¿no? Logrador y plan organizativo. Entonces, el día que había que acabar las vacaciones, organizarlo todo, preparar, cargar el coche y salir. Bueno, pues me tenían hasta las 7 de la tarde, estoy seguro, no, o sea, no les hice el test, pero hoy día se lo hubiera regalado, que eran todos deliberativos, perdidos. Y entonces me comían un viaje yo de 7 horas, pero salíamos a las 7 de la tarde porque estaban deliberando todo el día. Y a mí, os prometo que me ocasionó mucho sufrimiento y pensaba que lo hacían contra mí y mira que se lo he advierto y así todo. De manera, pues no, es que no podían hacerlo de otra manera. No podían hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, si nos queréis compartir bromas aparte, que es cierto, si nos queréis compartir alguna cuestión de esta que os haya podido encajar, pues encantado, si lo comentamos todos. Sí. Por ejemplo, yo pregunto a la audiencia, a nuestra docta y familiar audiencia, el significación, que este es un talento de energía hacia afuera y lo que significa este talento es necesidad de reconocimiento. O sea, las personas que tienen este talento tienen una habilidad especial o los miembros de la familia que tienen este talento, esto habla de que necesitan reconocimiento, pasar la palmada por la espalda, esto lo has hecho bien, eh, este proyecto es importante y por lo tanto a esto le dedicas más tiempo, ¿no? Y es un reconocimiento externo. Funcionan bien con reconocimiento externo, ¿vale? Pues este es un mapa de carreteras, ¿no? ¿Qué pasa con este cuadro? Donde tres miembros de la familia, eso que lo tienen en sus últimos talentos, ni fu ni fa, no es una cosa que para mí es relevante, no necesito eso. Mientras hay un miembro de la familia que, curiosamente, vuelve a ser la hija uno, que es la que tenía el logrador 34, pero este lo tiene alto. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué sensación, qué emoción puede estar viviendo esa hija uno, cuando para ella algo es relevante, que le reconozcan el esfuerzo, que reconozcan el trabajo, que reconozcan el proyecto en el que está, y los demás miembros de la familia, por así decirlo, pasan de ella? ¿Qué sensación se puede estar generando en ese caso? Bueno, más que pasan de ella, yo diría, José, que no lo tienen tan en cuenta Sí, como que no lo ven. no necesitan ese reconocimiento como lo necesita la hija uno, Sí, que es una persona que le afecta, ¿no? Que necesita que le vayan diciendo, oye, qué bien lo has hecho, me gusta cómo trabajas, cómo te esfuerzas. Los demás no necesitan ese reconocimiento, quizá, que ella sí que necesita, ¿no? sí, correcto. Ese es un buen matiz, Andrés. ¿Mm? Pero efectivamente, como Antonio dice, frustración. Frustración, efectivamente. Pues si trabajamos en familia y trabajamos en equipo y yo conozco los talentos de los miembros de la familia y veo que de forma repetida aquí puedo estar generando frustración porque no hay reconocimiento. Y con el logro, lo mismo que puedo estar generando frustración, pues porque cuando yo no tiro por cerrar temas y tener la energía de entrar en los proyectos y toda la familia así, puedo estar generando sin saberlo y sin quererlo, puedo estar generando una frustración y por lo tanto integrar a la hija uno en
en la familia para que no se sienta frustrada, porque no es ni peor ni mejor porque tenga esas cuestiones, simplemente que no están al 100% alineadas con la parte, si quieres, más habitual de los talentos de la familia. Pero aquí veis, la hija uno tiene otros talentos importantes, el coleccionador, son talentos de pensamiento, ¿no? Intelección, son talentos de, oye, de los ingenieros, de cómo entrar al detalle de las cosas, el estudio. O sea, por ejemplo, una vía de rescatar y de no generar la frustración en la hija uno y que se sienta integrada en la familia es tirar de cosas que tenemos comunes. El aprendedor es un área común de la familia y de hecho está en sus talentos superiores. Pues cuáles son los puntos de unión que nos unen más que los que nos separan, ¿no? Y el modelo te ayuda a reflexionar con que esos puntos son los con los que crece la familia, ¿vale? Bien, bien. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna matización con respecto a por dónde viene este asunto nuevamente? ¿Mm? Por ejemplo, otra característica, ¿no? Así como de grandes números. El talento de contexto, que es un talento de pensamiento que está centrado en este se le llama el espejo retrovisor, esto que decíamos antes, ¿no? O sea, oye, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el pasado? Eh, los abuelos, ¿qué es de nuestros abuelos? Mm, mm, ¿qué historias hay del pasado? Bueno, pues ahí no hay una especie de atractivo general, ¿no? En la familia hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Esto qué es malo o es bueno? Pues desde mi punto de vista ni es malo ni es bueno. Es, ¿no? Y es un dato con el que gestionar, ¿no? Oye, que no tenemos ese amor tal por el pasado, por lo que viene de la historia y tal. Bueno, pues es una cuestión que no está en nuestro ADN familiar, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar eso para que los abuelos no se sientan mal, porque no le tenemos tantísimo, a lo mejor, amor y cercanía o cercanía mental, ¿no? De que nos cuenten historias del pasado como otras familias, pues tirando de nuestra adaptabilidad, ¿no? Tirando de nuestra empatía, que como familia es fuerte, tirando de nuestra afectividad, ¿no? Porque, Aquí bueno, a los abuelos se le quieren, ¿no? sí, también pregunta Marx que si los talentos se adaptan o modifican dependiendo de los talentos del resto de la familia. Yo, Te has muteado, Andrés, te has muteado. yo Andrés, diría, yo diría aquí bueno, lo ha comentado José también, que cada uno tenemos nuestro mapa de talentos, nacimos con ellos y que como equipo, que es una familia, y pues lo que se trata es de complementarse, ¿no? Pues un poco lo que estaba también comentando José, yo donde tengo mis principales talentos, donde tiene el resto de la familia sus principales talentos, cuáles son donde los que tenemos más abajo y jugar con ellos y entenderlos, ¿no? Esto es un poco lo que se trataría. No se modifican fundamentalmente en función del resto, ¿no? sí, es una buena pregunta, Mar, muy buena pregunta. Eh, y, y una vez hago la prueba y tengo mi resultado, mi informe de talentos, lo que el modelo corrobora es que si mi situación personal y familiar y del entorno en el que estamos no hay modificaciones sustanciales, emocionales o cambios gordos en la composición de la familia o en cosas gordas, normalmente los talentos esos son estables. Entonces, eh, entonces que un individuo de la familia
modifique sus talentos es difícil. Lo que sí es posible es lo que dices en tu pregunta, el adaptarnos, ¿no? Si yo soy consciente y somos conscientes en la familia de que la hija una se siente frustrada porque no recibe el reconocimiento y porque cuando hay que currar muy duro no se siente con la energía de cómo curramos el resto de la familia, si yo soy consciente de esto, pues como familia, como equipo familiar, adaptamos nuestro comportamiento para integrar a la hija uno. Cuando soy consciente de eso, cuando no soy consciente, a lo mejor me siento frustrado, digo, joder, qué vaga es la hija uno, que no entra a trabajar, ¿por qué siempre? Y cuando soy consciente de eso, digo, vale, está en su ADN. Y no es ni Sí, mejor, mira, ni una cosa no es ni mejor que peor que otra, es distinta. exacto. Y a colación de lo que decís, que lo hacemos mucho en los equipos de trabajo, tanto en empresas, cuando hacemos trabajo con empresas o con el entorno educativo, es en vez de pensar en las personas primero, pensamos en el proyecto primero. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos Claro. que ir de viaje. Nos tenemos que Sí. ir de viaje. Vamos a pensar quién tiene que buscar, quién tiene que ejecutar. Pues muy sencillo. Repartimos las tareas a quien mejor las puede hacer. Ujú. Y es un cambio de paradigma maravilloso porque todo fluye a partir de ahí. Y lo llamativo de esto es que a nivel empresarial se entiende perfectamente. Tú en tu trabajo tienes tu equipo, cada uno tenéis unos puntos fuertes y todos os apoyáis y colaboráis para conseguir el proyecto, el objetivo, lo que sea Ujú. que esté por delante. Pero a nivel familiar es un punto de vista diferente y cuesta mucho verlo. Y venimos de familias en las que, bueno, pues no sé, nunca se ha hablado, ¿no? Todos con la Sí, edad que ya tenemos venimos de sí, familias poco sí. comunicativas en las que nunca se ha hablado y en mi caso en particular siempre pienso, a mí me gusta tener la familia lejos para vernos de vez en cuando. Así es como todos somos felices y como yo Qué personalmente puedo bueno, evolucionar. qué bueno. Entonces, mi salvavidas ha sido tener a mi padre y a mi madre lejos para yo poder evolucionar en la vida, crecer y de hecho cuando me fui de su lado 1 hora y media de camino, empecé laboralmente a evolucionar Sí. muchísimo y entonces veo que mi hija, que los tiene también de visita a 1 hora y media, veo que ella puede tener también la libertad de crecer sin estar condicionada porque nunca nos entendimos. Entonces esto me parece muy curioso porque a nivel empresarial se entiende perfectamente, pero a nivel familiar es muy complicado eh, aplicarlo y entenderlo. Es lo mismo en realidad, pero una visión completamente Sí, diferente. mira, pero antiguamente solo iba al psiquiatra y al psicólogo los que estaban completamente locos. Y hoy día hemos asumido que es, como dicen los argentinos, el mejor estado posible es en terapia. Entonces, bueno, pues es cuestión, por eso estamos aquí también, ¿eh? Y por eso nos ha invitado Fede y por eso, por propagar un poquito esta manera de, estos cambios de paradigma, que se hace, se aprende y pasa como unas cosas pasaron de la sociedad a la empresa, otras pasan de la empresa a la sociedad, o da igual, son vasos comunicantes, todos somos personas al final. Mm. De hecho, María, que es muy interesante tu apreciación, Sí, el sí. modelo nace en el mundo educativo, fíjate tú. O sea, esto nace en el mundo educativo, ¿no? Eh, y muchas veces esto que comentas también pasa en las empresas, en todos sitios. O sea, esa barrera que genera la dificultad de entendimiento muchas veces surge de que juzgamos. Y si yo juzgo a la hija uno que, oye, que se le cae el bolígrafo y no tiene la energía para trabajar duro como el resto de la familia, y eso es un juicio, pues claro, eso cuando lo convierto en estable permanentemente en nuestra relación, pues no queda otra cosa sino, pues efectivamente, dificulta la relación porque estoy enjuiciando un comportamiento. Mientras que si tengo una herramienta que me dice que ahí no vibra, que no es que sea una carota porque no trabaja duro como trabajan los demás, pero por otro lado tiene
una habilidad de profundidad intelectual y necesita tiempo para pensar y profundizar y analizar cuestiones complejas, pues oye, le doy un rol en la familia que el resto no tenemos, ¿vale? Entonces dejo de enjuiciar y dejo de enjuiciar porque tengo el dato de en qué es bueno uno y otro y empiezo a no confrontar. Pero bueno, es que esto es muy de ser humano, ¿no? El enjuiciar y el meter en cajitas, ¿no? Pero sí, esto que comentas, si tú hicieses tu ejercicio de talento, seguramente este del contexto mm, te saldría por ahí abajo, probablemente a tu hija también, ¿no? Y esos son datos que al final pues ayudan a corroborar, ¿no? Pero decir, oye, ¿cuáles son las otras cosas que tengo por arriba, que son las que me van a dar alegría para ser feliz y hacer feliz al resto, ¿no? Que esas son donde uno realmente crece. Pero sí, este es un poco la foto, ¿no? ¿Qué más cosas os podemos contar? ¿No? José, pasamos a las estrategias para mejorar. Sí, 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 sí. Venga, Mapa. adelante. Ahí. Venga, Eh, Andrés, dale. vamos, si quieres, Andrés, vete avisando de los hábitos, ¿no? Aquí lo que traíamos era los hábitos que nos ayudaban a, a ir por cada estrategia, a ir por cada talento, ¿no? Sí, Entonces, vamos comentando y Rubén va colocando Perfecto. el mapa. Un segundito. ¿Sí? Bueno, queríamos compartir con todos vosotras y vosotros eh, qué cosas podemos hacer, qué hábitos podemos incorporar para también pues, crecer, ¿no? Eh, que se sustentan fundamentalmente en la vitalidad y fomentar el crecimiento de la familia, ¿no? Entonces, bueno, aquí va colocando Rubén, que ahora explicará un poco cómo funciona lo del mapa, pero pensamos que como hábitos fundamentales y saludables que sustenten ese crecimiento y esa vitalidad, eh, planteamos cuatro hábitos, ¿no? Uno sería el ejercicio físico. Eh, Sabemos que el ejercicio pues, nos da bienestar de muchas maneras. Muchas veces las emociones que se asocian a cuestiones negativas, ya a riesgos, enfermedades físicas, pues el ejercicio nos ayuda, ¿no? Nos ayuda sobre todo para disminuir problemas como la depresión, la ansiedad, la soledad, la mejora de la concentración, la claridad de ideas, ¿no? Todo esto es fundamental a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Y tenemos que fomentarlo. Eso sería un hábito importante que deberíamos incorporar. Otro sería la alimentación. Sabéis que hoy en día el índice de mortalidad es por obesidad, es brutal, ¿no? No sé qué porcentajes hay, pero son altísimos. La mala nutrición conduce pues, a problemas físicos de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, etcétera, ¿no? Con lo cual, llevar una buena alimentación pues también es algo importante, ¿no? Otro punto sería el descanso. El descanso el buen descanso, el sueño reparador, no hace falta dormir muchas horas, sino hacer un buen descanso habitualmente, pues también nos ayuda con problemas que podemos solucionar a nivel psiquiátrico, de riesgos o enfermedades mentales, ¿no? Y luego también introducimos un cuarto hábito también, que en esto Fede y Rubén y José también podrían hablar mucho, porque están muy enfocados al tema del yoga y demás, que sería la respiración, ¿no? El tener una respiración nasal adecuada es difícil. Esto, la verdad es que ayuda mucho
para sobre todo también a mí, por ejemplo, me ayudó mucho a la hora de dormir. Puedo decir que tardo 20 segundos en dormir. Normalmente no tengo problemas, pero cuando algún día pues estás más agitado o cualquier cuestión, haces ejercicios de respiración muy sencillos y te duermes que no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería una serie de hábitos que entendemos nos pueden ayudar a la hora bueno, pues de crecer y de ser una familia más saludable y con más vitalidad, ¿no? Andrés, una puntualización. Acabo de arrimarme aquí a mi biblioteca porque Sí, cuando hablamos de hábitos, últimamente han aparecido varios autores que nos están ayudando muchísimo a incorporar hábitos a nuestra vida, ¿vale? Uno de los más conocidos es creo que se llama James Clear, el americano. James Clear, sí, sí. Clear, eso. James- Lo comentaste tú el otro día, José, y eh, es un buen tocho de libro, pero yo encontré este libro que es de otro asturiano como yo, Berto Pena, que se llama Superhábitos. Y es muy interesante porque te lo facilita mucho. Paso uno, paso dos, paso tres, y yo os puedo decir, yo soy la persona más complicada para ser riguroso, para incorporar el tema de hacer siempre lo mismo a la misma hora, me costaba mucho. Y esto me ha ayudado muchísimo. O sea que os recomendamos este libro, Super Hábitos de Berto Pena. Es muy, muy interesante. Y nada, Sí, podemos... en este tema, perdón, queríais decir algo. No, dale, dale, José, sí, que No, digo continuamos. que en este tema de los hábitos, este es un mundo interminable, ¿no? Entonces, este James Clear, que es un americano que ha hecho muchos ejercicios sobre el tema de los hábitos, define el hábito como algo que me encantó, que es que un hábito es el atajo que nuestro cerebro busca para resolver un problema. Entonces, muchas veces que uno se frustra y que está mm, mm, quejumbroso de, oye, tengo este hábito. No, 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 no hay que quejarse, es que es muy humano y es muy, muy, muy higiénico, eh, porque tu cerebro necesita una solución y necesita buscar ese atajo. Otra cosa es que ese hábito te esté llevando a sitios malos y que ese hábito te esté generando problemas y sea un mal hábito. Vale, cuando eso se prolonga en el tiempo, pues tienes que establecer estrategias para, eh, para redireccionar aquellos momentos que se te dispara ese mal hábito, pues para reconducir ese hábito a un hábito positivo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía un mal hábito. Y es que cuando venía de trabajar tarde a casa, cansado y después de muchísimas horas de trabajo y casi frustrado de muchas cosas, pues llegaba a casa, pues me abrazaba al sofá, a las noticias, a la tele, al Netflix, como si no hubiese un mañana. Y mi cerebro mm, se encontraba pues satisfecho porque decía, oye, te lo mereces, llevas todo el día en la oficina, llevas todo el día trabajando, esto ha sido muy duro, necesitas descanso. El hecho es que allí me tiraba las 4 o 5 horas que podías estar con la familia, en vez de estar interactuando con la familia, veías las noticias, cenabas con la tele y es como un círculo vicioso que al día siguiente volvías a ir cansado y al día siguiente volvías al sofá. Bueno, pues esto es un hábito malo que digo, bueno, ¿cuál es el disparador? ¿No? El disparador es que llegas a casa cansado y te tumbas al sofá. Bueno, pues si ese es el disparador, ¿cuál es la estrategia para salirte de ese hábito? Entonces, tenemos un buen amigo que dice, oye, tú mira, me ayudó a pensar fuera de la caja, dice, tú llegas a casa, sueltas las maletas, sueltas los papeles de la oficina, te cambia y entonces te pones un calcetín. Entonces tu cerebro dice, oye, si te pones un calcetín, ¿cuál es el camino inmediatamente siguiente? Pues ponerte el otro calcetín. Si ya tienes los dos calcetines puestos, ¿cuál es el atajo que tu cerebro va a encontrar? Pues
ponte las zapatillas. Te pones las zapatillas, ya estás caminando en la calle, ya estás corriendo, ya has salido de la trampa del sofá. Bueno, pues es una tontería, pero es una tontería que tenemos que buscar las estrategias para nuestro cerebro, llevarlos a sacarlos de ese atajo para solucionar un problema de la mejor forma posible, porque generar un mal hábito, pues al final te saca de lugar. ¿Mm? Entonces, esto en la familia y con los chavales y con nuestros hijos es un poco lo mismo, ¿no? El hábito de las redes sociales. Pues claro, pues si yo soy el padre y me ven todos los días con las redes sociales y tal, pues oye, ¿cómo rompemos el hábito de no mirarnos a la cara? Por cierto, Andrés pasó el otro día un mensaje eh, de bienvenida del Papa cuando va a venir a Madrid, precioso con respecto a mirémonos a la cara y no miremos a nuestro móvil, muy bonito, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto es lo mismo en familia, ¿no? Sí, Como, perdón, José, tenemos aquí, y ahora sí, si quieres lo comentas tú, Andrés, eh, las cuatro bases, ¿no? Que habíamos hablado de ejercicio físico, respiración, sueño de calidad y alimentación. Y después, un poco en un segundo nivel más amplio, como un extracto de las mil cosas que se pueden hacer, habíamos hablado de otras seis cuestiones. Lo que nosotros también planteamos es que, eh, ya que conocemos el talento de la familia, mm, es o sea, una manera interesante de empezar, por ejemplo, con el ejercicio físico, es que algún miembro de la familia donde el ejercicio físico tenga relación con sus talentos, le ayude a hacerlo. Es decir, por ejemplo, con nuestros hijos. Yo tengo un hijo que le cuesta, es muy bueno en el tema de ejecución. Bueno, pues es perfecto para que todos los hábitos estructural de familia, de tal día hay que hacer no sé qué, tal día hay que organizar no sé qué, se lo damos a él y brilla como el sol. No todo lo contrario. Y a la persona que tiene el hábito, la fortaleza de la comunicación, que se encargue de llevar un poco la comunicación de la familia cuando hay un cumpleaños, que sea la que manda las invitaciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Esta es nuestra perspectiva en ese sentido. Creemos que es aprovechar, ir siempre a favor de viento, ¿eh? Y a favor de la corriente, no al contrario, porque de todo esto te desesperas. sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo veis esto aplicable en las familias? ¿Cómo de aterrizable y cómo de práctico lo veis? Ya digo, un poco como por poner un poco en orden el proceso, lo primero es conocer nuestros talentos, interiorizarlos, vivirlos un poco, respirarlos, ¿no? Sentirse uno cómodo con lo que es, ¿no? Y con los talentos. El, el- el- el peor árbitro de uno es uno mismo, muchas veces, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno normaliza eso desde el punto de vista de los talentos, los conoces, los sitúas, ves cómo eres y ves que va por ahí, pues empiezas a conformar más tu aproximación a las cosas y a entender el por qué unas cosas las haces de una forma o por qué tu camino natural, ¿no? La segunda fase es verlo en familia, compartir con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos esos talentos, hablarlo con toda la naturalidad del mundo, sin enjuiciarlo, y ahí muchas veces se genera, la experiencia es que se generan unas carcajadas y unas risas y dice, ah, claro, ahora entiendo, ahora sé por qué esto pasa con frecuencia y por qué se hace esto habitualmente o por qué nos encontramos con este problema, ¿no? Y empiezo a no juzgar y a no enjuiciar. Y a partir de ahí, pues se desarrollan las estrategias. Oye, ¿cuáles son los hábitos que juntos tenemos que mejorar?
oye, este tema, redes sociales o estar todo el día con el teléfono, esto que lo compartimos como equipo familiar, estamos en esto, bueno, cuáles son las herramientas que ponemos en marcha, cuáles son los talentos, cómo podemos utilizar nuestros talentos de comunicación o aprendedor, que somos fuertes en eso, para utilizar en positivo las redes sociales y para compartirlos en familia. Bueno, pues es un poco ir generando un poco esa salida de hábitos y, y desarrollarla en conjunto. ¿No? Si os parece, vamos a dejar de grabar y así entramos en una tertulia más informal e incluso pues, más abierta con las preguntas pues, ya más personales si alguien Sí, quiere. sí, Y sí. de ahí seguimos con este apasionante tema y cómo aterrizarlo, como bien dice José, en nuestro día a día. Muy Dejo de bien, grabar. fenómeno.